Hola, hoy vamos a estudiar en el libro de Éxodos la vida de Moisés. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, forma parte del Pentateuco, que son los 5 libros que fueron escritos por Moisés, y narra la historia de toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte de Moisés. Esto nos habla de que es un personaje importante para que se haya narrado toda su vida a través de episodios de la Biblia. Así que vamos a ver hoy la primera parte, que es el nacimiento de Moisés. Los invito entonces a leer en el versículo 1 del capítulo 2. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar entonces para que el Señor nos dé sabiduría para entender esta palabra y para que nos dé las aplicaciones para nuestra vida. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias porque, aunque no podemos reunirnos, Señor, tenemos la esperanza y confiamos y esperamos en ti que prontamente podremos estar todos juntos, Señor, para que estas enseñanzas sean en tu casa, Señor, y todos pudiendo estar en armonía, Señor, y tomados de la mano, Señor, saludándonos y profesándonos el amor que sentimos en ti, Señor, los unos por los otros. Gracias porque también que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Danos la sabiduría para poder entenderla y para poder ponerla en práctica, Padre. En el nombre de Jesús, que todo lo que salga de mi boca sea para edificación, Señor. Que todos los corazones que escuchen esta palabra estén preparados, Señor, para recibir de tu instrucción, Señor, para ponerla en obra en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, perdona todo aquello que pudimos haber hecho mal, Señor. Perdona todo lo que hace que nuestros corazones y nuestras mentes se oscurezcan, Señor, y no respondamos a ti como debemos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en la libertad que trae tu Espíritu a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les decía que la historia de Moisés es una historia muy especial porque Moisés fue un personaje fundamental para la historia del pueblo hebreo, para la historia del pueblo de Dios. Y fue un personaje escogido por Dios. Y empieza a ser escogido desde su nacimiento. Y eso lo vemos en cómo Dios preparó todo el plan de su nacimiento. Tenemos en este capítulo, que leímos solamente hasta el versículo 10, tenemos varias escenas. En la primera escena hay un matrimonio que dice de los hijos de Leví. Leví, cuando el pueblo de Israel se conforma en sus 12 tribus, la tribu de Leví era la parte que no tenía heredad de tierra porque ellos eran los consagrados al sacerdocio. Es decir, ellos eran los que se encargaban de hacer todos los rituales, de mantener el templo, de hacer toda la parte de conexión con Dios para el pueblo, la
hacía la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Estas dos personas, papás de Moisés, son pertenecientes a la tribu de Leví. El papá se llamaba Amirán y la mamá Jocabed. Era un matrimonio concebido dentro de esa tribu. Y ellos tienen a este pequeño hijito. Era el más pequeño de una familia en la que ya había hermanos. Por ejemplo, una de sus hermanas se llamaba Miriam, y después más adelante va a aparecer también otro de los hermanos, que es Aarón, que más adelante vamos a ver que también forma parte de la liberación del pueblo, junto a Moisés. Entonces Aarón y Miriam ya eran nacidos cuando nace Moisés, este pequeño que ellos no llegaron a nombrar, o por lo menos la Biblia no data de que haya tenido un nombre antes de que suceda todo esto. Moisés nace en un tiempo muy especial en el que el faraón que estaba en ese momento no se congraciaba con el pueblo judío, no quería al pueblo judío y veía que lo ponía a hacer trabajos forzados, eran esclavos en Egipto. Ya había pasado la época en la que el faraón tenía conocimiento de quién había sido José, que es la historia anterior. En Génesis nos habla de ese hermano que fue vendido y que llegó a ser el segundo al mando en Egipto, trayendo al pueblo judío mucha comodidad en Egipto, porque tenían dentro del poder a uno de los suyos, con José. Pero esa época termina cuando José muere y ahora tenemos este nuevo faraón que desconoce a José, que no le interesa el pueblo judío y que quiere esclavizarlo, y que ve que el pueblo judío para crecer se está multiplicando. Entonces, como la natalidad crecía, él decidió que había que de alguna manera coartar esa natalidad, y lo que hace es pedirle a las nodrizas, las matronas que ayudaban a las parteras que ayudaban a tener a los hijos, que mataran a esos niños. Y bueno, las parteras, que eran temerosas de Dios, no lo hicieron. Fue así que pudo subsistir Moisés. Sus padres lo tuvieron durante todo el tiempo que pudieron con ellos en su casa, hasta que les fue imposible seguir ocultándolo. Yo no sé cuánto tiempo habrá sido pero imagínense que seguramente los soldados egipcios andaban ahí por fuera de las casas, y bueno, y si escuchaban el llanto de un bebé, que es lógico que un bebé de poquitos días llore, se complicaba para poderlo ocultar, ¿no? Entonces, ahí vamos a la escena número 2, en la que esa mamá junto a la hermana del bebé, ahí aparece Miriam, dice, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, o sea, una cosa muy frágil, una canastita, ¿tá? En la que ella con brea, que era como una especie de asfalto, la pinta toda para que el agua no entre en ella y el bebé pueda estar seguro ahí adentro. Prepara todo ese Moisés para poder colocar al bebé Moisés le llamamos hoy justamente por ese acontecimiento. Prepara toda esa canastita para poderla poner en el río. Evidentemente Dios estaba hablando al corazón de Jocabed y le estaba mandando a hacer todas estas acciones. Muchas veces cuando nosotros vemos que algo fue exitoso de lo que hicimos, pensamos para atrás las opciones que teníamos y nos damos cuenta que escogimos la opción correcta, y por eso esto fue exitoso. Eso es parte del libre albedrío que Dios nos da. Nosotros no somos robots que hacemos sí o sí la voluntad de Dios. Dios habla a nuestros corazones y nosotros decidimos si ponemos en práctica lo que Él nos está pidiendo o no. En buena práctica lo que Dios le estaba mostrando que hiciera. Aunque pareciera confuso en ese momento, aunque pareciera raro, aunque pareciera algo, imagínense que era poner la vida de su propio hijo en un río para que él se salvara. Es bastante extraño pensar que de esa manera vamos a salvar a nuestro hijo, pero algo en su corazón estaba indicando que eso era lo que tenía que hacer, porque lo hizo con mucha seguridad.
Y en la palabra no habla específicamente que Dios le haya hablado a Jocabed, como si por ejemplo lo hizo con Noé, que le habló y le dijo que construyera el arca. Acá no hay una muestra de que ella haya recibido una directiva directamente audible de Dios, pero sí en su corazón estaba la idea que Dios estaba tratando de hacerle cumplir. Bueno, es así que arman el arquilla, la preparan toda, ponen al bebé y lo ponen en el carrizal a la orilla del río. El río Nilo, que es del río del que están hablando, todas las comunidades se establecían alrededor del río, porque imagínense que el río era la fuente de toda, de las plantaciones, del agua, de todo lo que ellos necesitaban, estaba alrededor del río. Entonces todas las poblaciones se hacían alrededor del río. Y el palacio, que era la población principal, tenía como parte, como extensión de su patio, culminaba en el río. Y era como un remanso, a eso se le llamaba como esa especie de lugar del río más tranquilo que era parte del palacio del rey. La mamá de Moisés, Jocabed, lo coloca a Moisés en esa canastita y por el carrizal lo manda en el río. Mientras tanto, Miriam, que también forma parte de este plan perfecto de Dios, se pone a un costado, un poco más lejos, para observar qué era lo que iba a pasar con su hermano en esa canastita. Y dice que y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Entonces, tenemos la situación, viene el Moisés, viene la canastita por el río, justo en ese momento, ustedes saben que con Dios no hay casualidades, Dios obra todo como una obra perfecta. Ahí vemos, antes de que sea nombrado, pero el Espíritu Santo cómo estaba actuando, de parte de la Trinidad de Dios, actuando en ese momento para que ese bebé fuera encontrado. Entonces, que todos los tiempos coincidieran de una manera perfecta para que cuando el bebé estuviera llegando cerca de la parte del río que conectaba con el palacio, la princesa estuviera también en ese lugar y que las doncellas lo notaran y que pudieran llegar a él. Desde entonces, la princesa lo encontró y cuando abrió la canasta y vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Evidentemente un bebé adentro de una canastita, el bebé se sentiría inseguro, se sentiría lejos de su mamá y evidentemente lloraba, ¿no? Y con miedo. Y teniendo compasión de él, es decir, otra muestra de la mano de Dios moviéndose, hace sentir compasión a la princesa por un niño hebreo, cosa que sabía que le iba a traer un problema con su padre, porque su padre estaba mandando a matar a los niños hebreos, y ella encuentra uno en las aguas y lo retiene. Dice, de los niños hebreos es algo diferente vio en Moisés para detectar enseguida que era un niño hebreo, no un niño egipcio, y aún así decide salvarle la vida a ese bebé. Dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y ahí vemos cómo el plan de Dios se completa. Jocabed tuvo ese hijo a pesar de las restricciones. Lo cuidó lo más que pudo. Cuando ya no pudo, confió en el plan de Dios para ese bebé. Lo colocó en eso que parecía tan inseguro, pero el bebé fue a manos seguras, que fue la hija de Faraón. Allí estaba Miriam para poder ofrecerle una nodriza hebrea para criar ese niño, y esa nodriza hebrea fue Jocabed. El plan de Dios se cierra hasta que Moisés regresa a los brazos de su mamá. Era tan perfecta la obra que culmina con Moisés regresando a los brazos de su mamá. Es su mamá la que lo amamanta, porque esa era la función que cumplían las nodrizas, amamantar a los bebés, criarlos y amamantar a los bebés de las egipcias, que por diferentes motivos no los amamantaban, entonces ellas los criaban. Moisés, ya les digo, el bebé regresa a su mamá, y es su mamá la que lo amamanta, y ustedes saben que todos los profesionales
de la salud emocional y psíquica hablan de que es muy importante el vínculo de la mamá con el bebé cuando la mamá le da teta al bebé, cuando la mamá le da pecho al bebé. Es muy importante ese vínculo porque es el vínculo en el que el bebé se siente seguro con su mamá. En este caso, Jocabed fue presentada como una nodriza, la princesa no sabía que era la mamá, por lo menos así no lo dice acá en la palabra, pero el bebé debe haber reconocido inmediatamente que era su mamá y se sintió muy cómodo seguramente en ese tiempo. La hija del faraón le responde ve, y bueno, es ahí en el momento en que la doncella llama a la mamá del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Imagínense cómo se habrá sentido el enemigo con este plan de Dios. Venía liberando la batalla, venía bien, venía ganando, porque venía haciendo que todos los niños hebreos los mataran. Venía amedrentando al pueblo de Dios, hasta que en un momento un niño se salva, y no solo que se salva, sino que lo va a criar la hija del faraón, la princesa egipcia, lo va a criar, no, perdón, lo va a adoptar y le va a pedir que lo críe a su propia mamá hebrea. Y encima le van a pagar por eso. O sea que Dios pegándole un cachetazo fuerte al enemigo, diciéndole, yo tengo el control, yo voy a hacer las cosas a mi manera si mis hijos se dejan usar. Porque Jocabed se tuvo que dejar usar por Dios para planear, para llevar adelante ese plan que era tan difícil, porque para cualquier mamá es muy difícil abandonar a un hijo, y más así en las aguas que no sabía cómo iba a terminar la vida de ese bebé. Entonces, cuando Jocabed lo cría, y ahora cuando el niño crece, dice en el versículo 10, que es hasta donde vamos a llegar hoy, dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo acobijó como hijo suyo, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés. O sea que entendemos que recién en ese tiempo el niño recibe un nombre. Seguramente Jocabed lo llamaba de alguna forma, pero el nombre oficial que se le da es Moisés, que significa de las aguas lo saqué. ¿Tá? Y eso lo podemos ver en Hechos 7:21. Vamos a ir a Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos 7:21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. ¿Tá? Porque en Hechos, la parte que yo les estoy leyendo, es un testimonio de Esteban, donde Esteban habla de la vida de Moisés. Y en el versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Ahí tenemos el tiempo en el que él fue criado por Jocabed, por su mamá, 3 meses. Lo que los psicólogos hablan de que es la etapa crucial en la que el niño se apega a su verdadera familia, a su familia de sangre. Entonces, y es el tiempo indicado, a veces, ahora decimos también que pueden ser 6 meses, pero que el niño debe tomar pecho de la mamá para apegarse emocionalmente con ella y para, bueno, en la parte biológica también para alimentarse, para cubrirse de defensas. En fin, la cuestión es que Moisés nace en una familia hebrea, tiene que ser de alguna manera expuesto en ese plan para ponerlo a andar en el río hasta que la princesa hija de Faraón lo descubre y lo acoge en su familia, lo cría su mamá, y es así como Moisés, cuando vamos a ir viendo avanzar la historia, vamos a ver que Moisés es una persona que tiene en su interior muchos conflictos, porque su personalidad es formada por los egipcios, pero en su corazón está su pueblo hebreo, en su corazón está su pertenencia a Dios, porque no nos olvidemos de lo que dice en el versículo 20 de este
testimonio de Esteban en Hechos, que dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Es decir, Dios lo eligió. Por eso es tan importante que estudiemos la vida de Moisés, porque así como Moisés llegó a ser, vamos a ver cuando terminemos el libro, o cuando terminemos la historia de Moisés, mejor dicho, vamos a ver que Moisés llegó a ser un gran profeta, un sacerdote y un rey para su pueblo en ese tiempo. Así fuimos llamados nosotros, escogidos de Dios, que nacimos de nuevo gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces hoy somos esos sacerdotes, ese linaje escogido, ese pueblo que lleva adelante la liberación de la parte del pueblo que aún no sabe que tienen esta posibilidad de reconciliarse con Dios. Nosotros somos hoy ese pueblo llamado a ser sacerdotes, profetas y de alguna forma seguir al Rey de Reyes, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, nuestra vida se parece mucho a lo que fue la de Moisés. Y Moisés fue un personaje muy importante, pero con aciertos y errores. Fue una persona como nosotros. Por eso me parece tan importante que estudiemos su vida y aprendamos de sus aciertos y de sus errores. Y aprendamos que Dios nos usa a pesar de todo eso. Y que si nuestro corazón está dispuesto y nuestros oídos espirituales están abiertos a lo que Dios quiere con nosotros y con nuestra vida, siempre seremos útiles en sus manos. Le damos la gloria a Él por usarnos, por ayudarnos, porque podamos hoy estar en contacto por intermedio de este video también y recibiendo su palabra. Los amo en el Señor de Cristo, en el amor de Cristo, perdón. Espero que pronto podamos vernos, que podamos compartir y que podamos estar personalmente teniendo estas reuniones que hoy están impedidas. Nos vemos la próxima. Beso grande, que Dios los bendiga.